Hoy verdaderamente para mí esto es una aventura, porque hice un recorrido en el seminario de la identificación, eh, que, del cual fui extrayendo momentos. El seminario tiene una riqueza enorme, diría indescriptible, la riqueza de la palabra de Lacan y de cómo va abriendo, cómo va abriendo, es impresionante. Entonces, yo he ido extrayendo eh, y según les voy contando, porque quería llegar a la clase número 12 y 13. No llegar, sino vislumbrar ese camino, vislumbrar un camino hacia una vía de Lacan en la palabra de Lacan, una vía en la palabra de Lacan, hacia estas dos, 12 y 13, que son verdaderamente una clave en este seminario. Ya van a ver por qué yo lo considero una clave, es mi lectura. Entonces, pero me pasó algo con la intervención de Manuel 40 de la última reunión, donde Manuel preguntó por la cuestión del destino. Yo me quedé preocupada con eso, pensando, porque di una respuesta eh, quizá demente, diciendo, no, 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 la cuestión del destino. Sobre todo, me di cuenta después que toda mi reacción tenía una relación con la práctica analítica. Me di cuenta después. ¿Y cuál era la relación? Que lo que Manuel trajo fueron dos novelas, o no sé qué son, de Sartre, uno sobre Jean Genet y el otro Flaubert. Parece que que Genet estaba sometido a unas palabras de su madre: serás un ladrón o eres un ladrón, no importa, no lo recuerdo. Y el Flaubert parece haber estado sometido al pensamiento de una familia sobre que él era un idiota. Y verdaderamente eso puede ser sartreano, nunca es lacaniano. ¿Por qué no? Ni freudiano tampoco. ¿Por qué no? Y voy a tratar de dar razón de eso. Es decir, nosotros no podemos creer que alguien quedó marcado por las palabras de la madre o del padre. Ah, no, me van a decir, pero eso se prueba. Sí, se prueba que un sujeto se agarró de ahí, que un sujeto se encontró ahí, que un sujeto se satisfizo ahí, porque los padres y las madres dicen montones de pavadas, pero resulta que el sujeto se considera afectado por aquella palabra. Y hay analistas que trabajan así, además. Es decir, lo que dijo el papá, lo que dijo la mamá, no, 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 por favor, no. Eso es artreano. Miren cómo este pobre quedó bajo las palabras de la madre. No, ni sé cómo lo dijo Sartre. Yo me estoy refiriendo al comentario de Manuel. Entonces digo, miren qué sorpresa que cuando yo me puse a leer la clase 13 del seminario de la identificación, me encuentro esta frase de Lacan, no sé si la anoté, pero donde Lacan dice: nuestro camino necesariamente está lleno de cortes, de saltos, de interrupciones. Avisa. Dice, ¿y por qué no decirlo? Que también interviene el fatum, una manera de nombrar el destino, el fatum. ¡Qué sorpresa! Porque habíamos terminado la reunión anterior con... No, la terminamos. Hubo muchas cosas interesantes en la última reunión al final, en las preguntas, y las agradezco todas, pero me quedé preocupada por la insuficiencia de mi respuesta a la pregunta de Manuel 40, porque no debí haber enfatizado tanto, pero porque en realidad no llegué a decir lo que tenía que decir.
¿Qué cosas? Dije que la idea de destino está tomada en la literatura a mil, y que el psicoanálisis no puede entrar en esa idea de del destino. Pero este acá que Lacan dice, fatum. Ustedes saben que la palabra hada, hado, los hados, las hadas, vienen del latín fatum. Entonces digo, fatuo, infatuo, etcétera, es una raíz latina y muy antigua, pero el fatum tiene la idea de fatalidad, tiene la idea de que aparece algo que está fuera de nuestro alcance por completo, el alcance de la conciencia y del alcance de todo. Lo que pasa es que cuando ponemos aparte el inconsciente es porque el inconsciente es el que va a interpretar, desde el lado de la enunciación, cada uno va a interpretar esa contingencia a su manera. Cada uno la interpreta. Pero resulta que la contingencia, ¿cómo se define? Que hay azar en el desenvolvimiento de las cosas, que hay azar, pero que a veces las cosas suceden de tal manera que nos tocan. Entonces, Lacan dice, no es sin el fatum que estoy hablando, interrupciones, cortes, etcétera, y algo que me pasa a mí mientras hablo, es azaroso, yo no sé lo que voy a decir hoy. Ahora, cuando uno tiene un texto de Lacan, por ejemplo, Miller, y se pone a trabajar sobre la palabra escrita, es otra cosa. Pero cuando Lacan está hablando, cuando hablo yo, cuando habla alguien sin referencia, sin estar leyendo un texto, está la contingencia disponible, me puede pasar de todo. Se me va el tema, me olvido, cambio de tema, se me ocurre otra cosa. Entonces digo, el fatum no tiene nada que ver con la idea de destino, que puede circular, la tienen algunas personas. Muchas personas creen que la hora de la muerte está escrita, que esto estaba escrito, que esto tenía que pasar, o que estamos en manos del destino. Bueno, todo eso es lo que evidentemente está lejos del psicoanálisis. Pero sí, sí, que esta creencia muy común de que alguien nos dijo algo es cierto, pero en otro orden que no es el orden sintomático. Todo empezó con la nodriza por hacer la madre, estamos llenos de las palabras del otro, y nuestro mundo no será jamás sin la circulación de las lenguas, de los tiempos, del dónde, cuándo, cómo, jamás. Estamos totalmente sobredeterminados por el modo como esto nos ha llegado, y de eso voy a hablar hoy. Ahí está el rasgunario, que es muy difícil de comprender, porque carece de toda cualidad el rasgunario. Entonces, vamos a hablar de eso, pero no quería dejar de comentar que si es cierto que las palabras penetran y quedan, la cuestión es desde dónde se toman esas palabras que penetran, que marcan, que quedan, que identificamos a nosotros mismos. Entonces, y ahí está el fantasma. Y entonces, ¿qué quiere decir que está el fantasma? Que se juega el registro de la satisfacción de una manera eminente en lo que nos pasa. Hay lo que no. Está lo que viene de afuera enteramente, no vamos a estar tan necios. Ya lo dijo Lacan muchas veces, estamos en el campo mórbido, es decir, de lo que afectó a uno solo. Es el campo, y no digo de la psicopatología, porque la psicopatología es tan pobre como cualquier armado discurso. Está la vida de cada uno, con la carne, esto acá lo repite permanentemente, el viviente. Entonces, el viviente que puede hablar de sí, no es cualquier viviente, pero es un viviente. Entonces, digo, quería
decir algo sobre eso, pero en todo lo que voy a decir hoy seguramente va a estar claro que nosotros no podemos hablar de un destino, lo desconocemos. Si es que hay algo de eso, las religiones están para eso, para anunciar un destino bajo determinadas condiciones. Eso lo hacen las religiones. Psicoanálisis no. Psicoanálisis tiene esta tarea desde Freud de creer que hacemos cosas con las palabras para satisfacernos y que esas palabras las obtenemos del otro con toda seguridad. Y ya hemos hablado, ahora voy a emprender ahora la lectura, que me ha quitado el sueño, porque no es nada fácil entrar. Y Lacan en este seminario por primera vez abandona completamente toda referencia imaginaria, simbólica, busca real, y por eso se va a buscar la lógica, y por eso va a buscar lo real del número. Este seminario es una movida impresionante de Lacan, cuyas consecuencias vamos a encontrar en el seminario de la angustia, no tengan dudas. Es decir, el trabajo es impresionante. Yo en la próxima reunión, hoy voy a ver hasta dónde llego, no lo sé, pero la próxima vez daré la vuelta que quiera darle más a este seminario, pueda, y vamos a entramar completamente con el seminario de la angustia. María Magdalena les va a mandar en estos días la bibliografía para el tema de la angustia. Pero la reunión la tenemos dentro de 7 días. Es decir, María lo va a mandar antes que pueda, quizás esta noche o mañana se las va a mandar. Alguna cosa podrán ver o no, pero estas cosas siempre son para mucho tiempo. Entonces, y vamos a tener las reuniones sobre el seminario de la angustia, pero quiero decir que vamos hacia ahí. Y van a ver cómo la angustia va a aparecer acá también en el seminario de la identificación. Bien. Vamos a ver qué tiene que ver tomar los dichos del otro con el rasgonario. Eso es lo que me queda a mí como resto, como pregunta. Y ver hasta dónde llegamos hoy, porque el recorrido que yo hice, no he querido dejar pasar cosas preciosas que fue encontrando en mi lectura. Y a lo mejor con muchos defectos de transmisión, porque espero ser clara. Bien. Vamos a entrar de lleno en la cuestión del rasgo unario, que Lacan dice es letra, es innombrable, innombrado, son dos cosas distintas, y Lacan dice es la huella borrada por el significante. Decíamos que cuando Robinson encuentra claramente un pie en la arena, extraña cosa, un pie marcado en la arena, descubre que no está solo. O sea, inmediatamente el signo se convierte en sentido. Y ahí está el significante. No sabemos qué habría hecho con esa huella la perra de Lacan. No sé. Pero Robinson inmediatamente no vio la arena hundida, vio el que estaba ahí, que podría acecharlo, podría perjudicarlo, podría quitarle todo lo que acumuló en años Robinson en la isla. Y estaba ya extendiendo sus dominios. Robinson es totalmente del lado del capitalismo. Entonces, la marca, Lacan dice el rasgo unario es una marca sin ningún tipo de cualidad. Es una traza,
es un rastro, pero que tiene el lugar de un corte, como he llegado a entenderlo. Algo entra y hace un corte. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién lo sabe? ¿Sabe? Y entonces, ese corte, podríamos llamarle signo de qué, del lenguaje. Ese corte, Lacan lo inventa de muchas maneras. No inventó, imaginó, hizo la hipótesis non fingo, decía Newton. Y Lacan dice, no es imposible, siempre nos hacemos hipótesis para poder avanzar en algo. Hay algo del orden de la intuición, como decía Poincaré, que no se puede prescindir nunca. Algo, y esto fue una discusión de Poincaré con los matemáticos. Decía, no hay matemática que se me aparece el chat, digo, eso me interrumpe, lo mismo que cuando tienen prendido el micrófono. Bueno, entonces, digo, Lacan está hablando de un momento absolutamente inaugural, de una identificación. ¿Qué quiere decir? Es la entrada en el lenguaje. El rasgunario es el modo como cada uno entró en el lenguaje a partir de un corte en el viviente. Ahora, eso no se puede explicar más. Por eso Lacan va a acudir a la matemática y a la topología, porque se acabaron las explicaciones ahí. Ahora, no hay explicaciones, pero ¿qué hay? La práctica analítica. Y hay la vida misma de un ser humano tal como se manifiesta. Entonces fíjense, Lacan va a poner en lugar de la angustia, ahí, en ese hueco, el viviente, el corte, y algo le pasa a ese viviente, lo primero que le pasa, lo primer lugar que hay que poner es la angustia, el primer real, antes de cualquier entrada de un significante, de un sentido. Entonces, lugar de la angustia, un lugar vacío, un lugar generado por un corte, donde dejo de ser el viviente animal y es el rasgo que me hace humano. Ahora, todo eso lo pueden imaginar como quieran, porque podemos pensar, Lacan, por lo menos 2 veces encontré referencias a lo prenatal. ¿Qué es lo prenatal? ¿Y quién lo sabe? Pero pueden dudar de que ese feto, ese viviente, según la etapa de formación de su sistema nervioso, si yo no sabemos nada. Entonces, hay hipótesis, seguramente las hay, muchas, pero entonces digo que este corte, a mí, yo llego a la conclusión, he leído muchas veces, varias clases de estas, y llego a la conclusión de que el rasgunario es el corte mismo de la intrusión del lenguaje, del simbólico del lenguaje, pero el lenguaje no es solo simbólico. Ha entrado el signo bajo la forma inmediatamente de ese signo convertirse en significante. Es decir, inmediatamente entrar en la repetición, pero no sabemos cuándo, cómo, nada. Entonces, discúlpenme si lo digo así, pero me parece que es la manera de decirlo. Lacan dice, la letra no es primaria, no es primaria, no es que la marca es anterior al lenguaje, no. Es efecto de una secuencia. Si no hubiera lenguaje, no hay marca. Y Lacan invita a sus alumnos a ir a un museo, ahí a la vuelta, en Saint-Germain, y en Saint-Germain hay un museo antropológico, supongo, no me he fijado mucho en eso, y Lacan cuenta que fue al museo. Lacan se muestra quién es cuando cuenta esto.
fue al museo con una inmensa curiosidad, porque de repente vio, estaba en las vitrinas, sin mayores explicaciones, pero Lacan dice que se emocionó muchísimo cuando vio que por primera vez se habían hecho marcas en un hueso. Pero la emoción más grande le sucedió cuando vio que esas marcas se secuenciaban. 4, espacio, 5, espacio, 4, lo que fuere. Y Lacan dice que le dio una inmensa emoción ver por primera vez en la humanidad, seguramente ya milenaria, la inscripción, la muesca en el hueso. ¿Para qué? Para contar cabras, para contar cosas, pero donde en el contar había alguien que contaba, alguien que veía ya no cabras, números. Tengo 3 cabras, vaya a saber. Pero Lacan me llamó mucho la atención cómo lo emocionó encontrar las pruebas de que alguna vez, y no eternamente, entró la cuenta y que alguien cuenta. ¿Y quién cuenta? Un sujeto cuenta. Ya estamos en el lenguaje, pero ahí recién está la oportunidad de la letra. Primero viene la muesca en el hueso, después viene todo lo demás. Las letras, las lenguas, todo lo que sigue, el nombre propio. Lacan hace eh, un comentario, no soy lineal para nada porque no podría, son muchas páginas del seminario de la identificación que he pasado y he tomado lo que creo que puedo transmitirles, nada más. Hay partes que no me he detenido tampoco, y ahora les voy a decir, por ejemplo, en cuáles, pero en la cuestión del nombre propio se detiene más de una vez en este seminario Lacan y habla de un material sonoro diferenciado, bien diferenciado en la emisión vocálica. Emisión vocálica, letras, sonido, resonancia. Dice Lacan que ahí en el nombre propio, que en el nombre se soporta el deseo. ¿Qué quiere decir Lacan cuando dice que en el nombre se soporta el deseo? Lo cuenta de una manera tan simple. Russell, que era un positivista lógico, decía que bastaba con decir este o aquel, that, this, podía un pronombre demostrativo para mencionar a alguien. Y entonces viene, si digo mi abuelo, es mi abuelo. Y Lacan se divierte mucho con eso, porque dice, qué disparate. Cuando él dice mi abuelo es mi abuelo, dice yo inmediatamente sé que mi abuelo, que es un término reconocible del parentesco, es mi abuelo. Dice Lacan que él aprendió a blasfemar muy chico porque el abuelo era terrible. Entonces, que para él decir, mi abuelo Emilio es mi abuelo, era mi abuelo Emilio, era un abuelo muy maldito, parece, y dice, yo aprendí prematuramente a blasfemar. Bien, entonces cuando digo mi abuelo es mi abuelo, en ese mi abuelo es mi abuelo, está soportando el deseo no es nada determinado, circula en la cadena significante. Y ahí circulaban todas las anécdotas
donde él había padecido a este abuelo. Bien. Otro tema. Es un tema que a mí me apasiona porque es imposible de seguir ahí, porque Lacan desarrolla todo el tiempo lo que pasa con la lengua francesa. En la lengua francesa, la negación es acompañada de un pas, P-A-S, paso, ¿no? Je ne sais pas, etcétera. Todo este pas del francés lo lleva a Lacan a larguísimas interrogaciones, deducciones, que nosotros no lo tenemos otras formas. He visto en internet algunas cosas, pero no es ningún camino por donde nos haga falta ir. A mí igual me queda la cuestión de la negación, porque Lacan dice ahí que la negación, como tal, en francés está escrita en un pas, que la negación, el no, es un salto, un impasse, un salto, un impasse. Y me esmeré leyendo lo que pude ahí y encontré cosas que me parece que resuenan con esto de la negación y la clínica del psicoanálisis. ¿Cuántos de nosotros, frente a determinadas situaciones, estamos impedidos de decir no, o de una acción que implique el no? El campo de la demanda nos envuelve de tal manera que eso para el neurótico puede ser un asunto, un grave impedimento en la vida. Y ustedes lo saben todos, por la clínica, por la vida. Esa gente que no puede nunca decir que no, o los que siempre dicen que no. Si el no, acá Lacan en algún momento, vuelvo a decir, no estoy dando una lección sobre la negación, pero voy a decir las cosas que a mí me resonaron, y a mí me resonaron sobre todo cuando Lacan habla de la emisión pura del no tiene que ser, lo tengo que imaginar. Habla del instrumento de la negación y de su emisión pura, y dice, es algo cuya génesis es problemática. No se olviden nunca del texto de Freud, no es mi madre, el trabajo de Freud de 1937, no sé si el año está bien, sobre la negación, el texto de Freud que se llama La negación. Entonces, es un texto fenomenal, dice, no me voy a detener ahí para nada, pero daría para estudiarlo una vez más siempre. Entonces, cierta relación existencial, esta emisión pura, cuya génesis es problemática, nos lleva a cierta relación existencial con el significante, a una relación existencial con el significante de una negatividad efectiva, una relación con este significante que no es un significante que circula en la cadena. No, no es eso. Es una disminución en la cadena significante ese no. No es el no que usamos todos los días. No, nene, no comas así, qué sé yo. No es el no usual. Es el no de la disyunción, el que separa. Hay muchos no, seguramente, pero yo hoy me voy a fijar en ese, en el no de la disyunción. Y Lacan dice algo que se refiere a una primera manipulación del objeto. Ahora voy a trabajar un poco más con eso. ¿Qué quiere decir una primera manipulación? Acá me dicen que la negación de Freud es de 1925. Muchas gracias. Yo dudaba con 1927, pero seguramente será el 25, no le he prestado atención. Bueno, gracias entonces. Algo se refiere a una primera manipulación del objeto. Y la cosa más simple de pensar, la negación desciende de la enunciación al enunciado.
Esa negación se manifiesta en el enunciado, pero es una enunciación. No es un significante articulado a la cadena, sino que es algo que irrumpe como un impas, un salto. Esa negación es la que nos interesa. Y Lacan dice que ahí está la coalescencia más primitiva con el significante. Y yo pensé en algo, dice, Lacan lo pone en relación con la existencia. Y yo pensé en algo que últimamente vengo viendo. Yo muchas veces a ustedes les hablé de los cumpleaños de mis nietos de 2 o 3 años. Ahora empiezo a ver a los bebés muy chiquitos, muy 6 meses para atrás, 6 meses para atrás. Y resulta que lo que se hace evidente en estos bebés son diferencias impresionantes entre unos y otros. Ya está. El lagunario es anterior a todo. ¿Qué quiere decir lagunario? El corte que hace de un viviente un humano. No hay más que eso. Es algo que Lacan tuvo que hacerlo como hipótesis. Ya venimos de la transferencia con esto, buscando ese palo simbólico. ¿Qué es ese palo? Es este lugar. Después vamos a poder hablar de ese pi mayúscula, pero ese pi mayúscula es real, simbólico, imaginario. Y estamos en un campo en el psicoanálisis donde no estamos haciendo definiciones. Por eso yo miro al diagnóstico con tanta distancia siempre. Los diagnósticos valen lo que valen. Pero ese humano que tenemos delante, no hay diagnóstico que lo recubra. Siempre es un enigma el cuerpo hablante. Por eso la posición del analista solo puede ser esa. No sé. Sé lo que la clínica me ha enseñado, después se convierte en teoría, etcétera. Pero lo que nos enseña son los efectos de nuestras operaciones. Eso es lo que nos va a enseñar clínica. Lacan en estos seminarios todo el tiempo habla de la neurosis obsesiva y de la histeria. ¿Por qué? Porque los que se van a analizar son los que sufren del lenguaje, o a la manera de la histérica que sabe todo y no sabe nada y le va mal, o el obsesivo que tapa todo y no consigue taparlo. Entonces digo, estamos en ese territorio donde el que viene a analizarse, algo le pasa con la lengua en su cabeza, en su ser, en su vida. Ese es nuestro campo. Entonces, yo les decía que observaba a los bebés. Obsérvenlos. He tenido oportunidad, sobre eso escribí en un trabajo. Llegó a mi casa un niño de 6 meses y desde que salió del ascensor venía en un cochecito, el hijo de un músico, ¿no? Viene y el niño me clavó los ojos de una manera impresionante, una mirada de una absoluta inmediatez. En el transcurso del almuerzo y demás, yo vi a ese niño siempre inquieto, siempre inquieto. Hay niños que no son inquietos. Este era siempre inquieto. Y cuando después del almuerzo me lo ponen en brazos, ese niño me hablaba, gesticulaba, balbuceaba, me miraba. Impresionante, ese niño me hablaba. No como el perro de Lacan o de ustedes. No, 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 no. Era ese lenguaje que intentaba no sé qué, pero hablaba. Obviamente que no hablaba. Ahora, cuando ese niño han pasado 2 años y le nace un hermano, todo cambia, todo cambia, todo. Entonces, es como para volver cada vez más misterioso el tema del ragunario. Es una posición necesaria para Lacan, absolutamente necesaria,
pero porque viene de Das Ding, porque viene de la transferencia, porque viene de escribir ese pi que hace falta que sea el sostén del deseo. Ahora, ¿por qué es el sostén del deseo? Porque ese corte corta en el viviente con efectos de goce. Y ese viviente, ese corte del rasgunario, hace que este niño, el otro día me hablaban de chicos, de gemelos de 6 meses, este gemelo, que en la planilla de los médicos son gemelos con una semejanza genética del 99,9%, son completamente diferentes en su relación al mundo. Uno se sale a hablar 6 meses, a buscar, el otro es más tranquilo. He visto en películas recientes, hablo películas que veo que son del 2022, los festivales últimos, he visto 3 bebés. Uno, en una película, eran niños actores, obvio, los usan ahí. Uno gritaba y lloraba como un marrano todo el tiempo. Y yo pensaba, ¿habrá algún aparato? Sí, algún artificio debe haber, pero ahí era el llanto de un bebé. Otro era un bebé plácido, iba de mano en mano de una cantidad de mujeres y hombres, y su padre era un homosexual, tenía este hijo. Entonces digo, el niño con una tranquilidad iba de mano en mano. No había ninguna dificultad. Y este es otro modo, de otro niño que he visto. Bueno, y otro, no me lo olvidé ahora, no me acuerdo, pero digo, son niños 6 meses para atrás. Creo que otro me acuerdo que lo llevaban con un paquete. Bueno, eh, no tenemos que ser ingenuos nunca, creernos que tenemos la teoría de no sé qué, no tenemos nada. Y Lacan es el ejemplo más maravilloso de alguien que tenía clarísimo que estaba creando algo. Por eso van a ver lo que pasa ahora en este seminario. ¿A dónde va a llegar Lacan con esta claridad que tiene respecto del no saber de lo que tenemos entre manos? No sabemos, algo podemos saber, y con ese algo que podemos saber, algo podemos hacer, y las pruebas están en los consultorios de los analistas, a favor y en contra. Bien, entonces, digo, a favor y en contra del psicoanálisis, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien dice soy psicoanalista, porque preguntan y uno qué puede decir, qué puedo hacer una vuelta. Sí, señor, soy psicoanalista, nos miran con cara de lástima, porque son tantos los cuentos que andan con relación a esto en nuestro país y en nuestra ciudad, que es algo realmente escalofriante. Bueno, voy a continuar. Sí, habla. ¿Qué sale tipo rápido así? Las ensaladas, las pastas. Bueno, sigo. Por supuesto que si quieren preguntar, al final lo van a poder hacer. Bueno, Lacan está buscando este rasgunario letra. ¿Qué quiere decir letra? Así como una letra no dice nada, una letra del alfabeto, y sin embargo las letras son el sostén de todas las lenguas, no serían posibles sin la letra. Así dice Lacan, el inconsciente está hecho de palabras, pero hay una letra sostén del deseo. Y esa letra, que Lacan antes escribió Phi mayúscula, poniéndola como sostén de la cadena significante, esa letra, vuelta más de Lacan, es el rasgunario, del cual ya viene hablando, el Leipziger-Zug, etc. Voy a decir algunas cosas más sobre el rasgunario. Lacan acude, y es importante que yo se lo diga, quiero ver dónde tengo la hora. Es importante que les diga que
muchos se habrán encontrado con el cuadrado de Peirce. El cuadrado de Peirce es un redondel, una circunferencia dividida en 4, donde Peirce es un filósofo, lingüista y muchas cosas más. Peirce, y Lacan se aproximó mucho a Peirce mucho más adelante, pero este Peirce usa creo que se llama el cuadrángulo de Peirce, donde el cuadrado, no es un cuadrado, pero bueno, no sé por qué se llama así, y entonces Lacan, ¿para qué lo usa? Yo me rompí la cabeza mucho tiempo con este asunto, porque Lacan extrae de esas operaciones lógicas el universal, el particular, pero en este gráfico de Peirce hay un cuarto, porque está dividido en 4, hay un cuarto vacío, no hay ningún rasgo ahí, está vacío. Y Lacan, ¿qué dice de eso? Yo no lo voy a explicar porque no podría en este contexto, daría para mucho. Pero sí lo que uno puede entender, porque Lacan lo dice explícitamente, dice que únicamente en ese gráfico de Peirce él encuentra la lexis primera, una inscripción, un lugar vacío, Y dice Lacan, solamente ahí encuentro la lexis primera. ¿Qué es la lexis primera? La identificación primaria a un significante, jamás sabremos nada más que una marca, carente de toda cualidad. Entonces Lacan busca ahí esa primera, la lexis primera, lo primero que llegó a un cuerpo viviente, de la lengua. Lacan vuelve a hablar de la función privilegiada del falo y vuelve de nuevo a decir que es indispensable pasar por la lógica. Hasta ahora la lógica que Lacan viene manejando no era suficiente. Entonces, dice, del rasgunario, miren, en este momento creo que es la clase 9 o 10 del seminario, Lacan dice, el rasgunario es la cosa insituable, reducida a no saber qué es, a no se sabe qué es. El rasgunario es la cosa insituable, reducida a no se sabe qué, pero el hombre viene de ahí. El hombre sale de ahí. Son esas cosas que dice Lacan en su seminario. El hombre sale de ahí. Y da una vuelta más y dice, la condición de amor también sale de ahí. El amor también sale de ahí. Y hace toda una articulación entre goce, angustia. Lo hemos hablado, de la angustia, esa angustia de la caída del otro, del Nebenmensch que no venía, de esa angustia se ha hecho lazo, se agarró en algún lado, y entonces eso, ese agarrarse, que Lacan llama acá el amor, es ese agarrarse donde se encamina el deseo. ¿Cómo se agarra? ¿De quién se agarra? ¿De qué se agarra? No se agarra, no consigue agarrarse, se agarra y se suelta. Entonces, lo cierto es que la angustia puede, generada en el rasgunario, ese corte, de un lado angustia y del otro mundo. ¿Qué mundo? Cosas. Entonces, Lacan dice el corte del rasgunario, que ahora van a ver cómo lo definen, al rasgunario, este nombre, esto que está diciendo, insituable, pero lo cierto es que hay algo que hace que esta angustia se enlace
al otro, por el amor. Entonces, ustedes tienen ahí que una definición del amor extraordinaria. Dice Lacan que no cualquier amor es el que brota de esta manera. Dice, es el deseo de que el otro del amor me desee a mí. Es el deseo de su deseo de mí. Yo debo encontrarme ahí y ahí puedo amarme en el otro. Lo digo de nuevo porque vamos a ver mucho de esto en el seminario de la angustia. Decir, voy a poner dos ejemplos que lo muestran claramente. Lo dice Lacan. Yo deseo que me desee, pero no este deseo que aparece, que yo le guiñé el ojo o le hice así. No, no. Es deseo de encontrar en el otro deseo de mí. Hay algo de mí que desea y entonces yo debo encontrarme ahí y puedo amarme yo en él que amo eso de mí. Él pone un ejemplo muy simple que yo nunca lo había entendido, lo entendí ahora, que dice qué es lo que pasa con el amor que tiene Sócrates por Agatón. ¿Y cómo es eso? Es que resulta que Sócrates era feo y Sócrates hacía un trabajo con las palabras, pero no era ningún genio de la oratoria. Agatón sí. Agatón era bello y tenía todas las dotes de la palabra bella también. Y dice Lacan, Sócrates amaba a Agatón porque Agatón amaba a Sócrates. Pero lo que Sócrates amaba en Agatón era eso que él no tenía, pero a la vez Agatón deseaba lo que tenía Sócrates. Esto es una ejemplificación simple. Y otra ejemplificación era lo que pasaba entre Alcibíades y Sócrates. ¿Qué quería Alcibíades? Y amaba en Sócrates la sabiduría o lo que fuere. Y Sócrates, ¿qué tenía para amar en Alcibíades? Nada. Por eso este amor no iba a ocurrir jamás. Porque Sócrates en Alcibíades decía era cambiar oro por cobre. Oro por cobre. Alcibíades quería el oro de Sócrates y ofrecía el cobre de su ambición. Entonces, se ve claramente esto, ¿no? Es decir, cómo se juega en el lazo de amor, y Lacan lo pone todo esto acá, en el seminario de la identificación. Está trabajando de las consecuencias del rasgunario, y van a ver que hay más de esto. Este rasgunario determina, hablé de los bebés de 6 meses y menos, determina a uno solo. El rasgunario determina uno en la conjunción del viviente con el lenguaje. Uno. Y dice Lacan, ahora lo voy a seguir, unas cosas muy misteriosas con respecto a esto. Es un esfuerzo grande. Lacan dice, lo llevo a la cumbre más difícil. Porque no alcanza el simbólico imaginario, por eso van a ver a dónde llega. Hoy mismo lo van a ver. Entonces, y ahí es donde está esa frase que yo he citado muchas veces, que dice que no se es sujeto en el amor, no se es sujeto en el amor, se es más bien su víctima, porque el amor sucede de esta manera, no estamos hablando del amor narcisista, ese que, como la paloma de Picasso, picoteaba en la ropa de Picasso. No, este amor es otra cosa. Es un amor donde está involucrado el rasgunario. ¿Qué quiere decir el modo de gozar de cada uno? Entonces, en este amor no se sujeto, es más bien su víctima.
porque el rasgunario es sobre determinación en el goce. Entonces digo, y Lacan acá hace una crítica de la estética de Kant, la estética trascendental, espacio y tiempo. En el modo, dice, como trata el espacio y el tiempo Kant, lo lleva a una aritmética, la palabra nunca la había visto, geometrista, una aritmética geometrista. O sea, no pasa de las operaciones de la aritmética con esa estética trascendental. No le sirve, hay un muy buen comentario sobre esto en Lacan, y es una cosa pobre. Y después Lacan también, o sea, con Kant no se puede contar en esto, y habla de los cosmonautas, y se entretiene hablando de los cosmonautas, los que fueron a la Luna, ese es el momento que se está en eso. Y entonces, bueno, habla de las pruebas de los cosmonautas y demás, y donde Lacan dice que abandonan la ley de gravedad, abandonan la gravedad que rodea la Tierra, y siguen siendo los mismos, siguen apretando los botones, que no es cierto que dependamos del medio físico en el que vivimos, sino que el ser hablante va a ser hablante en la gravedad y fuera de la gravedad del mundo, ¿no? de este pequeño mundo, del planeta, ¿no? Dice más cosas que ahora no me voy a entretener porque quiero seguir mi recorrido, pero lo tienen probablemente en la clase 11, que es donde Lacan encuentra a Frege. Encuentra a Frege para abandonar, dice, definitivamente el fantasma del uno unificante. Como el uno se desliza a ser uno unificante, pues todo el mundo cree que uno es uno, individuo, uno, uno, y los palotes no son eso. Los palotes son el uno, soporte de la diferencia, pueden ser todos distintos los palotes, no importa, porque no hay más interés ahí que el uno. Es uno cada vez. Uno, uno, uno. Lo que sostiene la cadena significante. Entonces, yo quería decirle alguna cosita sobre Frege. Acá, alguno de ustedes, no sé si fue Manuel o quién fue, habló de Parménides. Voy a hacer un pequeño lapso para decirles que el poema de Parménides, Lacan le llama una curiosa vanguardia, porque es muy anterior a Platón y porque este hombre es el que hizo aparecer en la filosofía griega el problema del uno. ¿Pero por qué? Porque él creía en la necesidad lógica en un contexto mítico, etc. Eso bastante escribí en mi libro Semblantes de Occidente sobre eso. Pero digo, este hombre hace aparecer el problema del uno, habla de la necesidad lógica de un ente, algo debe haber, ingénito e inconmovible. Debe haber algo que determina todo el movimiento. Alguien me dice que Plotino es el primero, yo disiento, porque Plotino es muy post-platónico, es el siglo I de Cristo, y es un tratamiento del uno unificante. Es todo lo contrario de Parménides, todo lo contrario. Plotino y varios de su tiempo tienen la adoración del uno completo, del uno unificante. No, Parménides es siglo VI antes de Cristo, y si no le gusta, se separa del otro antiguo como él, que es Pitágoras, es porque Pitágoras mezclaba elementos religiosos, y Parménides no quería. Parménides habla de la necesidad lógica del ente ingénito inamovible. Habla de lo ente cuya identidad consigo mismo permanece estable. No lo cambia nada. Está bien asentado, dice Parménides. Ni genera ni perece.
Claro que todo esto a Lacan le encantaba, porque estaba en su rasgonario todo eso. Una vez que está sentado, marca en el viviente, ni genera ni perece, está sobredeterminando un modo de gozar, pero no porque tenga cualidad, sino porque activa un organismo viviente, un cuerpo con órganos, con sensibilidad, con efectores, receptores, etc. Un sistema nervioso central que habilita lo que habilita. Entonces, perdón, alguien está conversando con el chat, me dice que, no sé, cuando el chat se va se me escapó, pero me lo puede decir al final y con gusto lo vamos a hablar. El problema del ser de Parménides, sí, es cierto, pero es me gustaría que me expliques un poco más a qué le llamaba ser Parménides, porque verdaderamente es donde fue a parar la crítica de Aristóteles, a la idea del ser de Parménides, justamente por esta idea del uno. O sea que son cosas complejas, no son de manual, son complejas. Yo agradezco la información que me pasan, pero ¿cómo puedo decirles? Es lo que vengo diciendo desde el principio, que las cosas no son tan simples, no son tan lineales, ¿eh? Y además habría que leer mucho, 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 mucho para saber qué pensaba esa gente. Entonces, yo lo que quería decirles es que Lacan le llama a esto una curiosa vanguardia, buscando un uno inamovible, lo ente idéntico a sí mismo, lo que no genera ni perece. Vaya a saber lo que había en la cabeza de Parménides, que era muy genial y que habrá pasado su vida con esto, para que nosotros pretendamos saber. Esta gente pasaba la vida con estas cosas. Entonces, como Lacan con Freud, también pasó su vida llevando eso a donde pudo. Entonces, cuando Lacan descubre que hay que pasar por el número, porque si no, son todo esto, explicaciones que explican lo que explican y que dependen de lo que entiende cada uno. Pero Lacan también, como Parménides, buscaba el uno inamovible. ¿Dónde lo ponía? Y tuvo que encontrar a Frege para situarlo. Entonces, Lacan acude a Frege. Les cuento, Frege era un filósofo del lenguaje y también era un matemático. La fecha de Frege es 1879-1925. De ahí en más, ahí están Peano, Cantor, Dedekind, Wittgenstein. Hay toda una sucesión y una contemporaneidad de los matemáticos, pues también viene Russell, etc. Hay una cosa fundamental que es la paradoja del catálogo, que no contiene todos los catálogos, y entonces por primera vez en la matemática se demuestra que algo queda siempre afuera de lo simbólico. Por eso Lacan le da tanta importancia a esa paradoja. Está en Matemas 2, tienen mucho trabajo de Miller sobre esto, no lo desaprovechen, yo es un libro que lo he consultado mucho siempre. Entonces, no voy a entrar ahora en eso, pero digo sí que Lacan acude a Frege. Frege tenía la idea, o el ideal, o el propósito de reducir las matemáticas y el lenguaje a la lógica. Frege tenía esa ilusión, podía reducir todo a lógica, la matemática y el lenguaje. Con esta chifladura que tuvo, porque después el resto de la matemática se siguió moviendo, ¿y cómo? Entonces, con esta idea que tenía, descubre un fundamento lógico del 1 en el 0. Para él el 0, Lacan se va a servir de ese 0. Pero para él el 0 era 0.
nada. Pero era un número, que vuelvo a decir, lo descubrieron tardíamente, tampoco primero marcaban en un hueso y después habrán descubierto el cero cuando se pusieron, cuando el orden del conocimiento empezó a apasionar a los hombres. Eso no fue enseguida, o sí, pero no sabemos cómo. Entonces viene esta posición de Frege, cero, y el uno entonces tiene un fundamento lógico en el cero. El cero que representaría para Frege el principio de no contradicción. Algo que está ahí, de ahí no va a salir, y que le va a servir de sostén a toda la serie de los números naturales. Ya Peano le va a abrir a eso. Después viene Cantor, etcétera, la teoría de conjuntos. Pero Frege le sirve a Lacan porque hace del cero, ya se lo dije, el uno de la inexistencia. Pero es un uno el cero. El uno de la inexistencia, pero es uno, tiene que estar ahí, uno. ¿Será ese el lugar del rasgunario? Es una pregunta que puede quedar abierta. Es ese cero, el uno de la inexistencia, el lugar del rasgunario, y el lugar que determina el lugar de la angustia, por lo que resta de ese uno. Entonces, voy a continuar. Miren lo que dice Lacan, que el rasgunario ha sido borrado, por supuesto. Dice, es lo más borrado, lo más destruido, y sin embargo determina la relación con los objetos. Hay algo del objeto que el trazo retiene también. Es decir, Lacan supone que ese rasgo le supone que retiene algo de esto viviente que determina. Más no puede decir. Está ahí, está en el viviente. Todo lo que hay de palpitante en el objeto va a ser leído como signo. Todo lo que hay de palpitante en el objeto, mundo, todo lo que hay de palpitante para un sujeto va a ser leído primero como signo, antes de que haya escritura. Más misterio. ¿Qué podemos decir si no de estos niños, estos bebés metidos en una fonetización, metidos en el murmullo de la lengua, recibiendo, no sabemos cómo, las voces que lo rodean? Dice, aunque todavía hay solo fonetización, ¿va a haber escritura cuándo? Daría la impresión, no lo tomo como lo encuentro acá, de que no habrá inscripción hasta que haya la identificación a la imagen especular. Hasta ahí no es posible la entrada en la ley del significante. Hay balbuceo, hay palabras, quizá, no importa, pero hasta que no está la imagen especular constituida para que el niño diga yo, ahí empieza otra cosa. Y ahí es donde Lacan va a hablar del sujeto de la palabra. Y ahí va a discutir con Piaget, de quien dice que es un hombre admirable, que ha leído toda su obra, que realmente es algo tan importante la investigación de Piaget, pero que sin embargo se le escapa esta anterioridad lógica de la marca, del rasgunario. Y entonces dice, el sujeto se cuenta mucho antes de contar. Hasta que no hay imagen especular no va a contar. ¿Qué quiere decir contar?
y señalar, querer, etcétera, pero eso lo hace desde mucho antes. Antes de poder contar 1, 2, cuenta desde que designa un objeto. Porque dice Lacan acá, de una manera muy sorprendente, que cuando habla, ya elide lo que para él es innombrable e innombrado, el rasgunario. ¿Qué pasó con ese rasgunario? Que es la entrada en la significación. Pero el bebé significa, porque un bebé dice no, porque acepta, porque quiere, porque clama, porque llora, porque ríe. Todavía no está la imagen especular. En absoluto. No puede decir yo de ninguna manera. Inmerso en la fonetización, ya está animado por el rasgunario. Si entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, dice Lacan, de ahí sale lo que llamamos el pensamiento. De ahí sale. Por eso Lacan, cuando escribe S mayúscula sobre S minúscula y abajo pone significado, lo vengo diciendo hace años, ese significado es el significado para mí, el significado que va cobrando lo que vivo. Ese significado es el que se desprende. Yo converso con alguien, el sentido está clarísimo, los significados están disponibles, pero el significado de las cosas para mí, rasgunario, significado al sujeto. Van así, rasgunario y lo que se va produciendo de significado al sujeto, que es idéntico a la formación del inconsciente y el fantasma. Lo que yo recibo desde el rasgunario del mundo va haciendo en mí mella, significado coagulado, fantasma. Esto es lo extraordinario de lo que estamos viendo. Entonces, una vez que Lacan se encuentra con Frege, pasa una cosa muy extraordinaria. Lacan dice, empieza a hablar de la esfera, dice que la esfera es idiota, así, sencillamente. La esfera es una estupidez. Topológicamente, si ustedes pinchan una esfera, es como pinchar un globo. Queda reducida al punto, si ustedes lo hacen en términos de geometría. Geometría, topología. Una esfera es un punto, no es más que eso. Entonces Lacan está buscando cómo meter todo esto que está hablando en una topología donde los agujeros sean obligatorios. ¿Qué es este rasgunario sino un agujero en el saber? Entonces Lacan dice, lo dice en la clase 11 me parece, al final dice esta frase tan increíble: abro la era de los presentimientos. Se acabaron las explicaciones. Viene la hora de los presentimientos. Entonces, Lacan dice que el toro, nosotros ya nos hemos encontrado con el toro, pero acá es una cosa preciosa lo que van a encontrar sobre el toro. Yo les recomiendo que busquen en el seminario 10, Seminario de la Angustia, busquen en la página más o menos 147, porque ahí tienen un despliegue sobre la cuestión del toro fabulosa, preciosa. Y esa está publicada y la tienen en la página, les vuelvo a repetir, más o menos 147 del Seminario de la Angustia. Entonces, la clase, ahora voy a hablar un poquito más del toro, pero la clase no empieza con el toro. La clase empieza con algo absolutamente precioso. Resulta que Lacan empieza la clase 13, no, la 13 no, la 12, la clase 12,
En la 11 aparece Frege, y en la 12 empieza, dibuja un cubo. Imagínense ahora ustedes en su papel, dibujan un cubo. ¿Cómo lo dibujan? Como se dibuja un cubo. Y dice Lacan que cuando uno ve eso y dice cubo, no está viendo un cubo en absoluto. Está viendo un aplastamiento en perspectiva de una cosa. Uno no duda en decir el cubo. Cuando es un dibujito en perspectiva. Todos dibujamos un cubo muy fácil. Y entonces Lacan dice que el sujeto así ve todo. Está hablando del sujeto, no dice la persona, ni el individuo. El sujeto ve lo que quiere ver, lo que puede ver. Y él pone el ejemplo, dice, pasa lo mismo con una mujer. Es genial. Cuando un hombre ve a una mujer o una mujer a un hombre, ¿qué ve? Dice Lacan, el vértigo del objeto en el deseo. ¿Qué veo cuando veo? Me atrae una mujer, me atrae un hombre, me atrae otra mujer, no importa. En la atracción entre humanos, en esa atracción, ¿qué pasa? Que me sucede el vértigo del objeto en el deseo. Y dice, ahí tenemos una aprehensión pura de la existencia de ese objeto. Es un juicio de existencia. Yo creo en lo que veo. Por eso lo decía Lacan antes, que cuando el sujeto cuenta, cuando el bebé cuenta en el sentido que dice, rechaza esto y busca lo otro, antes de la entrada en el lenguaje a través de la imagen especular, dice Lacan, lo que hace el niño, ¿cómo es que cuenta cuando no sabe contar? Es un juicio de existencia. Esto es para mí y esto no. Ya lo habló Freud de otras maneras, ¿no? Esto lo quiero y esto lo expulso. Y para eso no hace falta ningún yo. ¿Mm? Entonces, digo, acá dice Lacan, el vértigo del objeto en el deseo, en la aprehensión pura de su existencia. Lo veo, está ahí. Por eso dice Lacan que ahí, desde el punto de vista de lo real, Lacan le llama lo absoluto acá, lo real, el sujeto no se equivoca nada. Aunque se equivoque terriblemente, porque esa mujer que vio lo va a volver loco por mucho tiempo, o lo va a matar, o lo va a despreciar, qué sé yo. Es el engaño mismo de la llamada realidad. ¿Cómo se me arma la realidad? Desde el rasgunario, donde yo encuentro esa equivocación que es un juicio de existencia. Eso que veo está ahí, para mí, como yo lo deseo. A mí me parece que Lacan alcanza lugares insondables, realmente es impresionante leer este seminario. Y después dice que si el sujeto se equivoca con esa mujer, con esa valoración que hizo, se compró un terreno y resulta que después era inundable, yo qué sé, cualquier cosa, pueden imaginar lo que quieran. Voté acá y salió aquello, qué sé yo. Entonces digo que el cálculo que hace se equivoca, no importa, o acierta, pero es un juicio de existencia. Ese, como el cubo, ¿no? Veo a una mujer, veo una situación, veo algo, y lo que me lleva a concebir lo que creo, el rasgunario. Por eso en los análisis, cuando uno se entretiene con el papá y la mamá, se equivoca un montón. Tiene que saber atravesar por ahí, porque tiene que ir más lejos. Cuando uno se entretiene con los fracasos de la vida, con las penas, cuidado. Bien, entonces ahí hay un cálculo que es un juicio de existencia. El sujeto repite, escuchen esto, para hacer resurgir lo unario primitivo.
el sujeto repite para hacer resurgir lo unario primitivo. Si ustedes quieren en los términos de Peirce, el léxico originario, lo lexical, dice Peirce. Entonces, con esto voy terminando, por los que sé que se tienen que ir temprano, no quiero alargarme. Ahora Lacan viene a decir, cuando dice el sujeto repite para hacer resurgir lo unario primitivo, el rasgo unario coexiste a la repetición. ¿Qué se repite? La impronta de goce que dejó el rasgo unario. Eso se repite. Entonces, por eso dice Lacan, el rasgo unario coexiste con la repetición, y entonces se pone a hablar del toro, y les vuelvo creo que no lo dije antes, el toro es una figura engendrada por las revoluciones de una circunferencia alrededor de un eje. Imagínense la llanta, como decimos siempre, de auto, es la figura del toro, topología de la goma, con papel y tijera se puede hacer todo esto. Con papel y tijera, ¿no? Como en esta, una figura que se engendra por las revoluciones de una circunferencia alrededor de un eje. Y tienen un toro. Y Lacan dice, cualquier círculo en el plano puede ser reducido a un punto, pero nunca el toro. Jamás puede un toro ser reducido a un punto. Y esto es lo que le interesa a Lacan. El toro es el agujero irreductible. El sujeto exige, la idea del sujeto que desde Freud tenemos, exige una estructura topológica en la que haya, atención practicantes del psicoanálisis, en la que haya lagunas, cortes. Usa una palabra Lacan en francés inequívoca, lagos que se obtienen en la superficie del toro. O sea, en este toro, manipulando papel y tijera, podemos obtener formas no reducibles, agujeros, lagos, lagunas. El toro no es reducible en su configuración topológica, no es reducible nunca. Siempre están los agujeros, los interiores, los recortes. Hay unas figuras preciosas en el seminario de identificación más adelante. No sé hasta dónde voy a llegar con eso. Para significar, por ejemplo, cuando hace dos toros anudados, la demanda y el deseo del otro, imposible, tironeando cada uno del otro, porque el deseo y la demanda de uno nunca es el deseo y la demanda del otro. Es la fatalidad de las relaciones especulares, las formas. Entonces, o como cuando Lacan dibuja en un toro las circunferencias y genera el vacío central, y dice, ahí está el objeto A, el resto. Lacan hace muchas manipulaciones con el toro, y los que han estado en el seminario el año pasado ya saben también cuánto se pone en juego el toro. Ya Lacan no abandona esta superficie muy paradójica, pero que a Lacan le es indispensable. Por eso dije, atención psicoanalistas, porque sin esa estructura, el psicoanálisis no dejará de ser imaginario. Sin la estructura de agujero, de borde, etc. Ahora, sobre un toro hay un determinado número de bucles, no son infinitos. Y Lacan ahí conversa con Poincaré, se escribe Poincaré, que tuvo una gran discusión con los matemáticos
porque Poincaré decía que en la topología, para la manipulación de la topología, el elemento intuitivo es irrenunciable. Siempre hay un elemento, algo que imaginar, quiero decir. Ese es el elemento intuitivo. Y ahí dice Lacan, de ahí salen para el psicoanálisis las verdades primeras. Ahí salen las verdades primeras. Si no implicamos todo esto que estamos hablando, no vamos a ir muy lejos. No vamos a ir muy lejos. Entonces, digo, gracias Giselle. Bueno, digo, voy a dejar acá, porque la clase 13, que es la que voy a tomar la próxima vez, y la voy a empezar a anudar al seminario de la angustia, la clase esta empieza así. Cuando hice todo este recorrido que ha hecho, cuando ha dicho, pasa lo mismo con una mujer, pero el vértigo del objeto, el deseo, etc., Lacan empieza la clase 13 diciendo, tuve ante mí una erótica. Eso es lo que voy a tomar la próxima vez. Tuve ante mí una erótica. Quizá ustedes tienen, yo nunca lo mencioné, hay un seminario, la UBA, según las cátedras que tienen, ha publicado una cantidad de publicaciones no autorizadas, que ni siquiera creo que figura quién los tradujo, o habrá que sí, no lo sé, pero son esos libritos amarillos de la UBA. Y sin duda que el seminario de la identificación, muchos de ustedes lo tienen. No lo tuve en cuenta, no lo pusimos en la bibliografía, pero probablemente muchos de ustedes se manejen con ese librito de tapas amarillas, tipo que es un poquito más que una ficha y un poquito menos que un libro. Tienen los seminarios inéditos de Lacan, seguramente el de la angustia está también. Entonces digo, quería mencionarlo, porque muchos de ustedes puede ser que lo tengan, entonces podrán localizar la clase 13, que no tomé nota de la fecha y no puedo decir más. Pero desde ahí voy a partir la próxima vez. Muy bien, quedamos, por si ustedes quieren hablar. Carmen, una aclaración en la bibliografía del seminario 9, sí puntuamos que existe la versión de Rodríguez Ponte que está disponible en la EFBA, que es esa la que... Eso ya estaba, sí, está bien, muy bien. Sí, sí, la de Rodríguez Ponte, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ha traducido todos los seminarios, muy bien traducido, Rodríguez Ponte con muchas notas. Además, parece que María se enteró de que cuesta 14.000 pesos comprar ese seminario. Por eso, mucho después yo me acordé que seguramente el de la UBA es mucho más barato y ninguno de los dos está autorizado. Lo que pasa es que seguramente que los de la EFBA son traducciones mucho más ortodoxas, diría. Sí. Gracias, María. Bueno, ¿alguien que quiera participar, comentar, preguntar? Buen día. A mí me gustaría comentar una cosita con respecto a la introducción. Soy Manuel 40, Carmen. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, gracias por este recorrido de hoy. De nuevo, como siempre, me encanta. Y por la aclaración del principio. Yo creo que también cometí un error eh, en no ser preciso con el término destino, porque yo en ningún momento me refería al destino como una condición metafísica, sino destino más parecido a algo que tuviera que ver con una determinación, con las determinaciones familiares, históricas. Y quiero hacer una mención a algo que dijo sobre el nombre propio, porque justamente, como yo lo veo, digamos, a partir de mis lecturas, muchas o pocas, yo estudié soy licenciado en filosofía, no psicólogo ni psicoanalista. El nombre propio justamente es lo más propio y al mismo tiempo lo más ajeno de nosotros, porque siempre hay otro que nos pone nuestro nombre. Entonces digo, como muchas veces podría haber una determinación en el nombre propio si llevamos el nombre de nuestro abuelo, de nuestro hermano muerto, nos llamamos Máximo, nos llamamos Milagros, ¿no? Una serie de Victoria. Digo, como
en ningún momento me voy a referir a un destino, que eso nos marque toda la vida, pero sí pequeñas determinaciones que a lo mejor uno alguna vez puede abrirse a la contingencia de la vida, que creo que usted utilizó la palabra, a la contingencia, y que esa determinación tambalee. No sé si se entiende lo que digo, pero bueno, eso es lo que quería aclarar con respecto a su aclaración y a la primera parte del encuentro. Es que eso justamente, gracias Manuel, eso fue precisamente el comienzo, porque después pudimos ver que lo que sobredetermina la relación de cada uno a su nombre propio, sea cual sea de todos los que nombraste, es el rasgunario. Es del rasgunario el que lleva la traza del objeto, es decir, el que pone al objeto, en este caso el nombre. ¿Cómo vive cada uno? Hay milagros que les da lo mismo. Hay soledades que no sabemos nunca, pero justamente lo que toda la reunión de hoy intentaba transmitir, que es lo que dice Lacan, de ese innombrable rasgunario como condición de toda elección de objeto, incluido el nombre, la relación con el nombre propio, sin duda. Claro que sí. Mi nombre puede ser el de mi abuela, pero sí, uno por uno. ¿Qué le pasó? Nada, algo siniestro, algo trágico, algo divertido, no sabemos. Pero lo que hoy se desprendía de toda esta lectura es que ese rasgunario de la condición es la letra de goce. Después Lacan todo esto lo va a hablar infinitas veces, pero es la primera vez que introduce este laboratorio de lógica y de matemática que nunca había hecho, y nosotros lo sabemos porque venimos del seminario de la transferencia y de la ética, pero son la consecuencia. Lacan es como si él mismo se diera cuenta que todo lo que puede hablar, todo lo que viene hablando, todo lo que Freud pudo decir, Lacan busca una lógica, porque además ya tiene, lo van a ver en la angustia, ya lo hemos visto, el horizonte de la ciencia moderna. Lacan ya está viendo la mutación de los lenguajes. Entonces no puede seguir hablando en los términos ni de Freud, ni de la filosofía. No puede seguir, porque si no el psicoanálisis sería una explicación más, una filosofía más. No lo es, no lo es, no lo es. Es una lógica de una precisión gracias al esfuerzo de Lacan. ¿Dónde va a parar este rasgunario? Al nudo Borromeo. Ese es el nudo donde estamos anudados. Pero lo que hace nudo es el rasgunario. Ni más ni menos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Tu trabajo y además, vos sabés que yo también vengo de la filosofía. Carmen, Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En el seminario 22, en la clase 8, al final, Lacan asimila la identificación con el rasgo unario a una identificación a lo simbólico del otro real. Claro. Hace una diferencia con una identificación a lo real del otro real, que dice que sería al nombre del Padre, y imaginaria a la identificación a lo imaginario del otro real. Vos me dijiste claro así muy bien, pero yo la verdad que me gustaría Sí, porque yo no, ¿cómo te puedo decir? No creo en las palabras. Eso que vos me acabas de decir, Lacan lo dice de 20 maneras diferentes en el mismo seminario RCI. Yo quisiera darle a mi transmisión el fondo del no saber, porque la verdad es que hablas como si fuera una definición, no es ninguna definición. Ahora vos me decís, acá dice que es una identificación a lo simbólico del otro real. Bueno, cada uno, tendríamos que leer todo el seminario de vuelta para situar eso exactamente. Es una frase. Ahora, que no hay duda de que en el nudo hay una identificación a lo simbólico, porque si no, no habría nudo. El nudo anuda simbólico, real, imaginario, y Lacan sabe en el seminario RCI
el trabajo inmenso que se toma de mostrar los posibles anudamientos. Pero si no hay una identificación al otro simbólico, no hay rasgunario. El rasgunario es eso, pero no es solo eso, porque queda metido en un cuerpo viviente que responde. ¿Y cómo responde? Y con el significado, con el sufrimiento sintomático. Esa identificación se llama rasgunario, pero esa identificación al otro simbólico es real porque toma el cuerpo, involucra los goces y determina la elección de goce de toda una vida. Y esa es la letra de la cual yo les dije que nos tiene inquietos siempre, porque el rasgunario, una vez que se disipa el fantasma, ¿qué es el rasgunario? Es eso uno que somos cada uno, eso que ya sin la molestia del fantasma, sin las ilusiones del fantasma, somos nosotros, bien con nosotros, bien conmigo. Sé lo que hago, después me pasan cosas, me puede pasar de todo, pero yo sé, estoy en mí, y eso es el rasgunario. Entonces las definiciones no me entusiasman nunca, no creo que hay, cada definición de Lacan, del RCI, de cualquier seminario, es para darle vueltas, para buscarle la vuelta. Yo acá en este seminario estoy buscando la vuelta de este rasgunario, pero de lo que me doy cuenta es que Lacan está hablando de esto desde la ética, y ahora estamos mucho más atrás y mucho más adelante. ¿Por qué? Porque la ética viene de un trabajo de Lacan, de enseñanza, donde vino a encontrarse con este agujero de Dasling, y ahora ya no puede dejar de buscar una lógica. ¿Por qué? Porque Lacan pertenece al tiempo de los nuevos lenguajes de la ciencia. Y nosotros acá estamos muy atrasados, no sé si lo saben. Acá donde irrumpió todo este Zoom y todo este asunto de la cibernética con la pandemia, vayan a ver hace 20 años las computadoras que tenían y las cosas que hacían en el otro hemisferio o en el norte. Impresionante. Nosotros estamos acá al sur de América y además indohispanos y además muy indo, porque acá no hubo ni imperio ni nada. Entonces somos unos hambrientos de saber. Y como hambrientos de saber nos equivocamos mucho, porque buscamos el saber donde está la búsqueda de Lacan. No pongan el saber ahí, por favor. No, son intuiciones. Vos acabas de tener una intuición, aprovechala, llevala adelante, pero no la convertamos en una definición. ¿Qué quiere decir el otro real? Y no sé qué, de lo real, del otro real. No se puede extraer así. Yo al menos no me lo permito. Cada uno de ustedes hace un camino, y vos seguramente esto para vos es parte de tu camino, pero no lo pondría en el registro de un saber. Son como decía Poincaré, las intuiciones de Lacan. Cuando Lacan dice acá, ahora entramos por un camino de, no me acuerdo la palabra, donde la anoté, presentimientos. Mira, lo que acabas de decir lo vamos a ubicar como un presentimiento. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. De nada. Bueno, Presentimientos. Estamos autorizados a los presentimientos. Precioso. Y cuando van a buscar hongos en el bosque, los lleva el rasgunario, por eso vale. Cuando van a elegir, si no lo lleva el fantasma que tapa el rasgunario, si lo dejan moverse, va a buscar el rasgunario, que va a buscar los hongos buenos para la cocina. Gabriel Roel levantó la mano. Sí, Carmen, en principio una cuestión, me acordaba de los escritos cuando dice Miller, creo, una práctica no necesita ser dilucidada para que tenga efectos. Apunta a esa cuestión, esto que acabas de indicar, del valor intuitivo. Ahora,
la clave que tú diste en la precisión precisa es que esos RCI no son meros redondelitos en el plano, son toros. Entonces, ahí ya hay una diferencia que necesita del otro de la escuela antigua, que en este caso es este seminario, por supuesto. ¿Y por qué lo digo? Porque no es solo el problema de la distancia, sino que en México todo esto se extravió en el discurso universitario y sus instituciones llenas de profesoretes. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Ciro, Hola Carmen, acá estoy yo. Yo tengo una pregunta, porque siempre comprendí, y hoy usted me tranquilizó, porque siempre comprendí el trazo unario como más cercano de la traducción de alemán, einzige Zug, que sería rigorosamente trazo único. Y todo que usted habló hoy me llevó más a pensar que este unario es mucho más de único, no en el sentido de único cerrado, de único propio, único singular, que mismo un unario que por ser singular se cuenta. La énfasis que usted colocaste Ciro, es... Ciro, no ¿Sí? te puedo seguir, no te puedo seguir. Estás hablando, me resuena mucho tu voz. Por favor, decime lo mismo con menos palabras, a ver si pudieras. Ok. Estoy más tranquilo hoy con tu habla porque siempre comprendí trazo unario, rasgo unario, como einzige Zug, directamente traducido del alemán, que es rasgo único. ¿Estás de acuerdo? Está muy bien lo que estás diciendo, porque el Einziger Zug es un capítulo del Seminario de la Transferencia. Creo que si lo volvés a leer, te vas a dar cuenta que es freudiano. Freud descubre. Esa es la identificación freudiana. ¿En qué se diferencia de Lacan? En que Freud la imagina como en un fenómeno de incorporación, como si fuera, dice, la primera identificación canibalística es tragarse al padre. Hay que leer a Freud, yo estoy resumiendo. El Einziger Zug es la identificación a un rasgo del otro, solamente a un rasgo. Y la identificación histérica, que es horizontal. Muy bien, vamos a la identificación al rasgo, al Einziger Zug. Eso es lo que Lacan trabaja. Cuando tú dices, Ciro, yo comprendí esto, olvídate de comprender nada. Tú cada vez que leas algo del psicoanálisis, siempre lo dejas abierto, porque le vas a poder dar otras vueltas. El Einziger Zug es en alemán rasgo único desde ya. Y Freud dice, cuando habla del Einziger Zug, que es el rasgo único, un rasgo del otro. La tos de Dora, por ejemplo. Lacan lleva esto infinitamente más lejos. Mantiene la palabra, yo ya ni me acuerdo, está en un capítulo de la transferencia, una identificación al Einziger-Zug, pero Lacan se va de Freud. El Einziger-Zug es freudiano, y es freudiano la identificación a un rasgo. Hay una palabra de Freud en un pequeño texto, no sé si se llama Problemas, no me acuerdo nunca el nombre de eso, es un muy pequeñito texto de Freud, donde Freud dice que justamente como no lo puedo tener al otro del amor, dice la identificación, es la forma de amor más primaria que hay. Y como al otro no lo puedo tener, lo voy a hacer. Entonces me trago un rasgo de quien sea que yo amo, como no lo puedo tener, tengo un rasgo del otro. Esa es la idea freudiana. Como no lo puedo ser, lo puedo tener bajo la forma de una identificación. Yo les podría hablar horas de esto en el consultorio, de las identificaciones al rasgo, pero Lacan acá está construyendo con mucha dificultad
trasladando todo esto a una lógica del significante del rasgunario. Entonces, el Einziger-Zug ya no es el rasgunario de Lacan, es el rasgo único de Freud. ¿Te digo algo, Ciro? ¿Te sirve? Sí, gracias. Bueno, Muy bien, Ciro. Ahí está Ciro. ¿Puedo hacer un comentario? No levanté la mano. sí, adelante. Bueno, Carmen, cuando la escuchaba, me acordé de un caso que está en el seminario 1 de Sí. Lacan, que es el caso Roberto. Y Ajá. me parece que ahí Lacan ya está pescando esto del rasgunario, porque él habla de esa encarnadura, es página 161, dice, percibimos encarnada la función del lenguaje. Y se trata de un niño hablante cuando dice la palabra lobo, no de un niño salvaje. Ese punto me pareció que lo ilustra muy bien, porque incluso hay un momento de corte de ese niño con una automutilación. Y después de ese momento, leído por Rosine Lefort, aparece la palabra señora, dirigida a ella, la transferencia, y lobo. ¿No? Me parece muy preciso esto que usted decía porque me hizo recordar ese material. Pero claro que sí, pero pueden leer lo que quieran porque Lacan, cuando deja la psiquiatría, es por Freud. Y Lacan es un lector ávido de Freud. Todo esto es freudiano. Que Lacan lo haya llevado a los términos cada vez más precisos de una lógica, hasta llegar al cero, a Frege, etc. No quiere decir, por eso digo que no, yo no entiendo cuando dicen que el cuerpo aparece al final. Acá este seminario, Lacan está hablando permanentemente de los cuerpos afectados. Y es lo que estás leyendo también, y ese es Lacan siempre. Y ese fue Freud, bajo otras formas decimonónicas, pero esto es el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Y la teoría de cómo se enferma la gente del lenguaje mismo. Y bueno, y todo esto, claro que está en el seminario 1 y en el 2 y en el 3 y en el 4. Lo que pasa es que Lacan no es como nosotros, que queremos resultados rápidos. Iba pisando en cada lugar, ¿no? Y probaba. Primero que nada, en el primer Lacan está acudiendo a la clínica de las neurosis directamente. Demanda deseo significante articulado, demanda deseo, y el deseo que se le escapa es lo que lo va a obligar a salir del campo de la demanda, pero ya con un fundamento. Todo el trabajo de Lacan sobre el estadio del espejo, en fin, Lacan es impresionante, impresionante, el trabajo de Lacan es, pero porque empezó siendo freudiano, ténganlo en cuenta, con la mentalidad del psiquiatra, que es alguien que está en el detalle del diagnóstico, que está en el detalle de los casos, de lo visible, con todas las teorías psiquiátricas que tenían los franceses. Y sin embargo, ahí le faltó a Lacan Freud. Lo fue a buscar, lo descubrió, supo de Freud y se fue a analizar a esta escuela de París, la psicoanalítica de París, la SPP, y ahí un análisis como un freudiano, como era su analista. Era un europeo, judío, freudiano. Entonces digo, sí, lo que decís es muy verdadero. Lacan no nació ahora con el seminario de la identificación. Lacan abrió sus ojos a Freud y empezó a leerlo, pero Lacan siempre fue un hombre de su tiempo. Por eso cuando Freud estuvo en 1938, fugado de donde lo iban a asesinar los nazis, quemaron sus libros, y donde creo que fue Mario Bonaparte lo sacó de Alemania, lo llevaron a Londres en el año 1938, y Lacan no lo fue a ver a Freud. No lo fue a ver.
Y no porque no fuera freudiano, sino porque estaba con las nuevas herramientas de la lingüística, el surrealismo, todo eso que decía Lacan, es el mundo nuevo, hay que cambiar el lenguaje urgente. Entonces el lenguaje del psicoanálisis hoy, gracias a Lacan, está a la altura de los tiempos. No es cháchara. Lo de Freud tampoco lo era, pero Freud no disponía de los lenguajes, no se interesó además, no se interesó ni en Saussure, ni en Lévi-Strauss. Freud era un señor que estaba pensando en Moisés y el monoteísmo. Entonces, y en la guerra esa cruel que le cuestionó todo el psicoanálisis, toda la obra de Freud tan estambaleante, inicial, primera. Y Lacan no lo fue a ver a Freud. Lacan tuvo claro siempre el camino que tenía que tomar. Me encantó lo que leíste del Seminario 1. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, me despido de ustedes. En 7 días voy a volver a dar el seminario y voy a retomar desde la clase 13. Seguramente muchos de ustedes tienen el texto de la universidad, de la UBA o el otro, el que ustedes quieran. Voy a arrancar de ahí y lo voy a articular ya con el Seminario de la Angustia y van a recibir ustedes la bibliografía para el Seminario de la Angustia. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Carmen. Muchas gracias.